Hola, soy Omar Ojeda y soy psicólogo. Bienvenido a este espacio donde traducimos la psicología en herramientas prácticas para comprender la mente humana, cuidar nuestra salud mental, fortalecer nuestras relaciones y enfrentar con mayor claridad los desafíos del mundo actual. Porque comprender mejor es el primer paso para construir una mejor calidad de vida. Comencemos. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca antes había sido tan fácil acceder a información sobre salud mental. En cuestión de segundos podemos abrir TikTok, Instagram o YouTube y encontrar miles de videos sobre ansiedad, depresión, autoestima, trauma, apego, narcisismo, TDA o cualquier otro tema psicológico imaginable. Eso en principio parece una excelente noticia. Hablar de salud mental dejó de ser un tema tabú. Hoy existen más personas que reconocen la importancia de cuidar sus emociones, buscar ayuda y hablar de aquello que durante muchos años permaneció en silencio. Ese cambio cultural merece ser celebrado. Sin embargo, junto con ese avance apareció un fenómeno mucho más complejo y del que realmente se habla muy poco. Mientras más contenido psicológico consumimos, no necesariamente estamos mejorando nuestra salud mental. Y esa es una paradoja fascinante. Hay personas que pasan 1 o incluso 2 o 3 horas al día viendo videos sobre bienestar emocional. Conocen perfectamente los estilos de apego, saben identificar las llamadas red flags, han escuchado decenas de explicaciones sobre el trauma infantil. Pueden repetir conceptos como regulación emocional, validación, límites saludables o ansiedad funcional. Pero cuando enfrentan un conflicto en pareja siguen reaccionando igual. Cuando aparece la ansiedad, continúan evitando aquello que les da miedo. Cuando atraviesan una pérdida, no saben cómo procesarlo. Cuando el sufrimiento se vuelve demasiado intenso, muchas veces prefieren seguir viendo videos antes que buscar ayuda realmente profesional. Es como alguien que ve cientos de recetas de cocina, conoce todos los ingredientes, distingue las técnicas culinarias, pero jamás entra realmente a la cocina. Conocer, ojo, no siempre significa transformar. Y entender un concepto tampoco significa necesariamente haber desarrollado una habilidad. En psicología existe una diferencia enorme entre comprender intelectualmente un problema y modificar los patrones que lo mantienen. Esa diferencia es precisamente donde ocurre la terapia. Por eso el título de este video puede sonar provocador. TikTok no es terapia. Y tampoco Instagram, ni los Reels, ni mucho menos los podcasts, ni siquiera este mismo video. La divulgación psicológica tiene un enorme valor. Yo mismo dedico parte de mi trabajo a hacerla porque creo profundamente que el conocimiento puede cambiar vidas, pero también creo que el conocimiento mal utilizado puede generar exactamente el efecto opuesto, una falsa sensación de comprensión que nos hace creer que estamos avanzando cuando en realidad seguimos exactamente en el mismo lugar. En los últimos años incluso ha aparecido un término para describir este fenómeno, TikTok Therapy. No se refiere a que la plataforma haga terapia, sino a la creciente tendencia de consumir contenido psicológico como sustituto del trabajo terapéutico real. Y el problema no termina ahí. Las redes sociales también han facilitado la difusión de información que es incorrecta, conceptos simplificados hasta el extremo, diagnósticos improvisados, interpretaciones sin evidencia científica y consejos que, aunque suenan convincentes, pueden terminar haciendo más daño que bien. Lo más preocupante es que muchas personas ni siquiera saben distinguir entre información confiable y contenido diseñado únicamente para obtener millones de reproducciones. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué personas inteligentes terminan creyendo explicaciones psicológicas completamente falsas? ¿Y por qué tantos creadores de contenido parecen tan convincentes aunque estén equivocados? ¿Cómo podemos aprender psicología en Internet sin caer en estas trampas? De eso y mucho más hablaremos hoy. Porque aprender sobre salud mental puede ser una de las mejores decisiones de tu vida, siempre y cuando aprendas a hacerlo con pensamiento crítico. Antes de hablar de los problemas, vale la pena reconocer algo importante. Existe una razón muy humana por la que este tipo de contenido se ha vuelto muy popular. Todos queremos entendernos. Queremos saber por qué repetimos ciertas conductas, por qué algunas relaciones terminan igual, por qué sentimos ansiedad,
por qué procrastinamos o por qué hay días en los que simplemente no tenemos energía. La psicología puede ofrecer explicaciones y los seres humanos por naturaleza buscamos explicaciones porque reducen la incertidumbre. Es decir, comprender produce alivio. Cuando alguien escucha un video que describe exactamente lo que siente, experimenta algo muy poderoso. Deja de sentirse solo. Piensa en una persona que ha vivido ansiedad durante años, creyendo que era débil o rara. De pronto, encuentra un video donde alguien explica cómo funciona la ansiedad, por qué aparecen las sensaciones físicas características y cómo otras miles de personas viven exactamente lo mismo. Ese momento puede ser profundamente liberador para la persona. La divulgación psicológica cumple entonces una función que es realmente muy valiosa, y esa función es que normaliza muchas cosas que por mucho tiempo estuvieron ocultas y a la sombra. Es decir, reduce los estigmas, facilita el acceso al conocimiento, también nos invita a pedir ayuda en el mejor de los casos. Y muchas personas llegan por primera vez a un consultorio precisamente porque antes vieron un video que les permitió ponerle nombre a lo que estaban viviendo. Ese es el enorme potencial que tienen las redes sociales. Pero justamente porque ese potencial es enorme, también lo son sus riesgos. Porque el algoritmo no premia necesariamente la información más rigurosa, premia la información que mantiene tu atención. Y esas dos cosas, lamentablemente, no siempre van a coincidir. El algoritmo no quiere que estés mejor realmente. El algoritmo quiere que sigas mirando el contenido. Aquí va a aparecer uno de los elementos más importantes de todo este fenómeno. Y eso es que las redes sociales no funcionan como una biblioteca en el sentido tradicional de la palabra. Funcionan como un negocio basado en captar y mantener tu atención. Su objetivo principal no es mejorar el bienestar psicológico de las personas. Su objetivo principal es lograr que tú permanezcas el mayor tiempo posible dentro de esa determinada plataforma. Y para conseguir este objetivo van a utilizar algoritmos extraordinariamente sofisticados que aprenden qué tipo de contenido te hace detenerte, comentar, compartir o regresar una y otra vez. Si un video sobre ansiedad consigue que millones de personas permanezcan viendo hasta el final, el algoritmo mostrará más videos sobre ansiedad. Si interactúas con contenidos sobre trauma, por ejemplo, vas a comenzar a recibir todavía más contenido relacionado con este tema. Y poco a poco va a ocurrir algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. Es muy probable que empieces a creer que todo gira alrededor de ese tema. No porque sea objetivamente cierto, desde luego, sino porque eso es lo que el algoritmo decidió mostrarte y se generan entonces estas llamadas cámaras de eco. En la psicología cognitiva se sabe que los seres humanos tienden a sobreestimar la frecuencia de aquello que ven constantemente. Este fenómeno está relacionado con la llamada heurística de disponibilidad. Cuanto más fácil nos resulta recordar algo, más común creemos que es. Así, alguien que consume continuamente videos sobre relaciones tóxicas puede empezar a pensar que casi todas las parejas son abusivas. Quien ve decenas de videos sobre narcisismo puede terminar sospechando que cualquier persona difícil es un narcisista. Y quien pasa horas viendo contenidos sobre trastornos mentales puede comenzar a interpretar experiencias completamente normales como señales de una enfermedad psicológica. No porque la realidad objetiva haya cambiado, sino porque cambió el contenido al que estamos expuestos y eso cambia nuestra percepción. Esto va a modificar nuestra forma de interpretar el mundo. Este efecto es especialmente potente cuando el algoritmo combina información verdadera con información parcialmente cierta o quizás incluso completamente falsa. Porque una vez que comenzamos a confiar en una fuente, tendemos a bajar nuestra guardia crítica. Y esa es una de las razones por las que la desinformación psicológica puede propagarse. Aquí es donde aparece una de las trampas más sutiles de las redes sociales. Aprender produce una sensación muy gratificante. Cada vez que entendemos un concepto nuevo, nuestro cerebro experimenta una sensación de recompensa.
Sentimos que estamos avanzando, que ahora todo tiene sentido, y esa experiencia es real y puede ser altamente motivadora. El problema es que esa sensación de progreso puede confundirse con un cambio real. En psicología existe una diferencia fundamental entre conocimiento declarativo y lo que conocemos como conocimiento procedimental. ¿Qué significa esto? El primero consiste en saber algo, declarativo. El segundo consiste en saber hacerlo, procedimental. Todos conocemos esta diferencia en otras áreas de la vida. Puedes leer 20 libros sobre natación y entender perfectamente cómo coordinar la respiración, el movimiento de los brazos y la posición del cuerpo. Pero eso no significa que puedas lanzarte a una alberca y nadar correctamente. Puedes estudiar teoría musical durante años y aún así no tocar una sola nota en un instrumento. Puedes conocer quizás todas las reglas del ajedrez y seguir perdiendo partidas una tras otra. ¿Por qué eso sería diferente con nuestras emociones? Saber que la ansiedad activa, por ejemplo, el sistema nervioso, no hace que esto desaparezca. Entender qué es un pensamiento automático no significa que puedas cuestionarlo cuando aparece en tu mente. Conocer las características de un apego inseguro no cambia por sí solo la forma en la que te vas a relacionar con otras personas. El cambio psicológico requiere algo más que información, requiere práctica, requiere experiencias correctivas, requiere que estemos dispuestos a ensayo y error, requiere de vez en cuando también retroalimentación y muchas veces, por sobre todas las cosas, requiere acompañamiento profesional. La terapia precisamente trabaja sobre esas diferencias. No consiste únicamente en explicar conceptos, consiste en ayudarte a desarrollar nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar frente a situaciones concretas de tu vida. Por eso, dos personas pueden haber visto exactamente los mismos videos sobre ansiedad y obtener resultados completamente distintos. Una utiliza esa información como punto de partida para exponerse gradualmente a sus miedos, modificar hábitos y pedir ayuda cuando lo necesita. La otra continúa viendo videos durante meses, incluso años, pero sin hacer ningún cambio significativo. Ambas aprendieron, eso es indiscutible, pero solo una transformó ese aprendizaje en conducta. Y esa diferencia va a cambiar por completo el resultado final. Hay otro fenómeno que requiere especial atención. Probablemente has visto videos que empiezan con frases como 5 señales de que tienes TDA. Si haces esto, probablemente sufriste trauma infantil. Estas conductas indican que estás saliendo con un narcisista. Si te pasa esto, tienes ansiedad de alto funcionamiento. Este formato tiene un enorme éxito. ¿Por qué? Porque tiende a simplificar problemas complejos en mensajes que son fáciles de consumir, de digerir. Sin embargo, desde una perspectiva clínica puede ser profundamente engañoso. La mayoría de los trastornos psicológicos no pueden diagnosticarse mediante una lista de síntomas aislados únicamente. Los diagnósticos consideran muchos factores: la duración de los síntomas, su intensidad, el contexto en el que aparecen, el deterioro que generan en distintas áreas de la vida, los antecedentes particulares de esa persona y de esa familia, la presencia de otras condiciones e incluso posibles causas médicas, fisiológicas. Dos personas pueden presentar exactamente el mismo síntoma por razones totalmente distintas. Podríamos tomar como ejemplo la dificultad para concentrarnos. Puede estar relacionada con un trastorno por déficit de atención, por supuesto, pero también puede aparecer, por ejemplo, por ansiedad, por depresión, por privación de sueño, por estrés laboral, por consumo de algunas sustancias, por ejemplo alcohol o algún tipo de droga, por problemas hormonales, por una mala alimentación, etcétera, etcétera. El síntoma por sí solo no dice suficiente. Sin embargo, las redes sociales suelen presentar explicaciones únicas para problemas muy complejos, porque esas explicaciones son más fáciles de entender y sobre todo generan más interacción con las personas.
El riesgo es que terminemos interpretando cualquier experiencia cotidiana como evidencia de un trastorno psicológico. Olvidamos que sentir tristeza después de una pérdida es totalmente normal, que experimentar ansiedad antes de una entrevista de trabajo no es más que una cosa esperable, que discutir ocasionalmente con nuestra pareja no significa estar en una relación tóxica y que distraernos cuando dormimos poco no nos convierte automáticamente en una persona con TDA. Patologizar experiencias que son normales puede hacer que perdamos de vista algo fundamental. Sentir emociones desagradables forma parte de la experiencia humana, del estar vivo. No toda incomodidad necesita un diagnóstico. A veces, lo único que necesita es descanso. En otras ocasiones necesita meramente un poco de tiempo para nosotros mismos. Y en otras ocasiones, también hay que decirlo, sí requiere atención profesional. La dificultad real está en distinguir precisamente una situación de la otra. Las etiquetas, no lo niego, pueden explicar, pero también pueden marcar y pueden limitar a una persona. Nombrar una experiencia puede ser profundamente útil para su entendimiento. Muchas personas sienten alivio cuando descubren que aquello que viven tiene una explicación psicológica. Estas etiquetas diagnósticas pueden cumplir con una función clínica importante, porque orientan la evaluación, el tratamiento y la comunicación entre profesionales. Sin embargo, el problema aparece cuando esta etiqueta deja de describir una condición y comienza a definir toda la identidad de una persona. No es raro que escuchemos frases como así soy porque tengo ansiedad. No puedo mantener relaciones porque tengo un estilo de apego evitativo. Es que siempre reacciono así, siempre reacciono de la misma manera por mi trauma. Aunque estas afirmaciones pueden contener parte de verdad, también pueden convertirse en una forma de resignación, en una forma de justificar lo que me está pasando más por decisiones que por factores externos. Y una explicación no debería de convertirse en una sentencia. Comprender por qué ocurre algo no significa que ese patrón no pueda ser modificado. La psicología contemporánea ha mostrado una enorme capacidad de cambio a lo largo de la vida. Nuestro cerebro conserva plasticidad. Eso es un hecho científico. Nuestros hábitos pueden modificarse y hay muchos ejemplos que podríamos tomar. Las habilidades emocionales también no son la excepción. Pueden aprenderse porque son eso, son habilidades, no cosas con las que nacemos por naturaleza. Nuestras relaciones desde luego pueden transformarse, incluso después de haber vivido experiencias que sean muy difíciles. Por eso es importante utilizar los conceptos psicológicos como herramientas para comprendernos, no como excusas para dejar de crecer. Otro aspecto preocupante es que Internet ha democratizado el acceso a la información, pero también a la desinformación. Hoy cualquier persona puede hablar sobre salud mental frente a millones de espectadores y muchas veces resulta extremadamente difícil distinguir entre un profesional serio y alguien que simplemente habla con mucha seguridad. Nuestro cerebro suele utilizar atajos para decidir en quién confiar. Si alguien habla con seguridad, asumimos que sabe de lo que está hablando. Si tiene millones de seguidores, tenemos este efecto halo y entonces pensamos que seguramente debe de tener razón. Si utiliza un lenguaje técnico y educado, parece más competente, al menos en apariencia. Y si aparece bien vestido, con buena iluminación y una edición profesional, automáticamente le atribuimos mayor credibilidad. Estos atajos mentales son comprensibles, nadie los está juzgando. Nos ayudan a tomar decisiones rápidas y a hacer más eficientes ciertos procesos, pero también incrementan el riesgo de poder equivocarnos. En la psicología social se conoce desde hace varias décadas que las personas tenemos una tendencia a conceder credibilidad a aquellos que percibimos como figuras de autoridad, incluso cuando la evidencia que presentan puede llegar a ser insuficiente. En redes sociales ese efecto se puede amplificar. ¿Por qué? Muy fácil, porque la popularidad se confunde fácilmente con competencia, con capacidad. Y la viralidad
con veracidad. Sin embargo, el número de seguidores no demuestra que una idea sea necesariamente correcta. Así como del mismo modo, un video con pocos miles de reproducciones o incluso cientos no significa necesariamente que su contenido carezca de valor. La ciencia no funciona por votos, no es un concurso de popularidad. Funciona acumulando evidencia, contrastando hipótesis y aceptando que el conocimiento cambia cuando aparecen mejores datos. Por eso, incluso cuando quien habla es psicólogo, psiquiatra o médico, sigue siendo válido preguntarse: ¿está explicando lo que dice la evidencia actual? ¿Presenta los temas con matices o como verdades absolutas? ¿Esta persona reconoce los límites del conocimiento? También podríamos preguntarnos: ¿está diferenciando claramente entre una opinión personal y el consenso científico actual? Ser profesional no vuelve infalible a nadie. Todos, absolutamente todos, tenemos sesgos. Todos somos susceptibles de poder equivocarnos. Eso es evidente. Y precisamente por eso, el pensamiento crítico es una habilidad tan importante. Existe otro fenómeno psicológico muy poderoso llamado sesgo de confirmación. Consiste en nuestra tendencia a buscar, recordar y aceptar con mayor facilidad la información que confirma lo que ya creemos. Las redes sociales potencian este sesgo. Si empiezas a creer que todas tus dificultades provienen de tu infancia, probablemente interactuarás más con contenido relacionado con este tipo de trauma. El algoritmo responderá mostrándote aún más contenido sobre ello. Con el tiempo, puedes llegar a tener la impresión de que absolutamente todo puede explicarse desde esa perspectiva particular. Y no porque necesariamente sea cierto, sino porque dejaste de exponerte a explicaciones alternativas. Lo mismo ocurre con cualquier otro tema: apego, narcisismo, productividad, autoestima o neurodivergencia. Poco a poco se forma una cámara de eco donde cada video confirma el video anterior, y cuando todas las voces dicen lo mismo, dejamos de cuestionarlas. El pensamiento crítico, en cambio, implica ser exactamente lo contrario. Implica buscar evidencia que desafíe nuestras propias conclusiones, escuchar perspectivas distintas, aceptar que los fenómenos humanos rara vez tienen una única explicación, porque la mente humana es mucho más compleja de lo que cabe en un video de 60 segundos. Hasta este punto podríamos pensar que el problema son las redes sociales, pero no exactamente. Las redes son al final del día una herramienta. Como ocurre con cualquier herramienta, su impacto depende en gran medida de cómo la utilizamos. La pregunta importante no es cuánto contenido consumes, sino qué efecto está teniendo en tu vida. Una primera señal de alerta es que pasas mucho tiempo viendo contenido sobre salud mental, pero muy poco tiempo haciendo cambios concretos. ¿Conoces técnicas de regulación emocional? ¿Has escuchado hablar de exposición gradual, de comunicación asertiva o de hábitos saludables? Pero tu rutina sigue siendo la misma. El conocimiento se acumula, pero no se transforma en acción. Otra señal es que cada vez interpretas más aspectos de tu vida diaria a través de etiquetas psicológicas. En lugar de preguntarte ¿qué necesito para afrontar esta situación?, te preguntas constantemente ¿qué diagnóstico explica esto? Esa forma de pensar puede dar una sensación inicial de alivio, pero también puede hacer que pierdas de vista la complejidad de tu experiencia. También es totalmente válido observar si el contenido que consumes genera más ansiedad que claridad. Hay personas que, después de ver decenas de videos sobre relaciones tóxicas, comienzan a desconfiar de cualquier desacuerdo con su pareja. Otras terminan convencidas de que cualquier dificultad emocional tiene su origen en un trauma oculto. Algunas incluso llegan a revisar compulsivamente cada aspecto de su personalidad buscando señales de un supuesto trastorno. Cuando el contenido despierta más miedo que comprensión, probablemente ya dejó de cumplir su función educativa. Y quizás la señal más importante de todas es si utilizas el contenido para sentir que estás haciendo algo por tu bienestar, cuando en realidad estás sustituyendo las acciones que realmente podrían ayudarte. Porque ver un video sobre establecer límites no equivale a tener esa conversación incómoda.
Ver un video sobre ansiedad no sustituye exponerme gradualmente a aquello que estoy evitando. Y escuchar algún podcast sobre autoestima, por ejemplo, no reemplaza el trabajo cotidiano de modificar la forma en la que me hablo a mí mismo, de modificar mi diálogo interno. La divulgación, es cierto, puede abrir la puerta, puede conectarnos con cosas, pero somos nosotros quienes tenemos que cruzarla. La buena noticia es que no necesitas dejar de seguir cuentas de psicología ni desconectarte de las redes sociales. Lo que necesitas es desarrollar una forma más inteligente de consumir ese contenido. La primera estrategia que te puedo proponer consiste en preguntarte siempre cuál es la fuente de la información. No basta con que alguien esté hablando con seguridad o tenga una profesión relacionada con la salud. Pregúntate si sus afirmaciones están alineadas con el conocimiento científico actual, si reconocen los matices del tema o si presentan explicaciones excesivamente simples para problemas sumamente complejos. También, desconfía especialmente de quienes prometen soluciones universales. Frases como haz esto y nunca volverás a sentir ansiedad, esta técnica funciona para todos o siempre que alguien hace esto significa que, suelen ser una señal de simplificación excesiva. En la psicología, las respuestas absolutas rara vez describen adecuadamente la realidad. Otra herramienta muy útil es hacer una pausa antes de aceptar una explicación simplemente porque encaja contigo. Recuerda que nuestro cerebro disfruta encontrar historias que le den sentido a lo que vivimos, pero que una explicación resulte convincente no necesariamente significa que sea correcta. Habrá que preguntarnos qué evidencia apoya esa idea, si hay otras explicaciones posibles, qué información podría demostrar que esta interpretación es incorrecta, entre otras. Este ejercicio puede parecer sumamente incómodo, pero es una de las mejores formas de fortalecer el pensamiento crítico. También conviene diversificar las fuentes. Si todo el contenido que consumes proviene de creadores que piensan exactamente igual, corres el riesgo de construir una visión muy limitada de la psicología. Escuchar perspectivas diferentes no significa aceptar todas por igual, sino comparar argumentos y aprender a distinguir entre opiniones y evidencia. Y quizás la estrategia más importante sea transformar, desde luego, el aprendizaje en acción. Después de ver un video, pregúntate a ti mismo, ¿qué voy a hacer diferente gracias a esto? Si la respuesta es nada, probablemente el contenido fue interesante, pero no necesariamente útil. En cambio, si decides practicar una conversación más asertiva, comenzar un registro de pensamientos, mejorar tu higiene del sueño o pedir una cita con un profesional, entonces el conocimiento comienza a convertirse en cambio. Porque la salud mental no mejora con la cantidad de información que acumulamos. Nuestra salud mental va a mejorar por las conductas que desarrollamos de manera consistente a lo largo del tiempo. Quiero detenerme un momento en una idea que considero fundamental. Este video no es terapia. Ningún video de YouTube es terapia. Ningún reel de Instagram es terapia. Y ningún TikTok, por bien explicado que esté, puede sustituir un proceso terapéutico. Eso no significa que estos espacios no tengan valor o que no puedan aportarnos algo. Todo lo contrario. La psicoeducación es una herramienta extraordinariamente importante. Yo mismo trato de hacerlo en este canal. Nos ayuda a comprender problemas, reduce el estigma, facilita que las personas identifiquen señales de alarma y puede motivarlas a buscar ayuda. Pero la terapia hace algo totalmente diferente. En terapia no solamente recibes información, en terapia recibes una evaluación individualizada. Exploras cómo esos conocimientos se relacionan con tu historia, tus relaciones, tus fortalezas y tus dificultades particulares. Trabajas sobre patrones específicos que quizá ni siquiera habías notado por ti mismo. Practicas habilidades con retroalimentación, con la ayuda y el acompañamiento de un profesional. Y sobre todo, corriges interpretaciones. Te enfrentas poco a poco y de forma segura a todas aquellas cosas que quizás ya por mucho tiempo has estado evitando. Y todo eso ocurre dentro de una relación terapéutica
que por sí misma es uno de los factores que más consistentemente se ha asociado con buenos resultados en la psicoterapia. Ningún algoritmo puede ofrecer eso. ¿Por qué? Porque ningún algoritmo te conoce realmente. El algoritmo solamente conoce sobre aquello que haces cuando haces clic. Solamente conoce sobre aquello hacia donde tu atención se va. Existe la idea de que solo debemos acudir al psicólogo cuando nuestra vida está completamente fuera de control. Afortunadamente, esa visión ha ido cambiando. Buscar ayuda no es una señal de fracaso, es al final del día una forma de invertir en tu bienestar. Considera acudir con un profesional si notas que el malestar emocional se mantiene durante semanas, si comienza a afectar tu trabajo, tus estudios, tus relaciones o tu capacidad para disfrutar actividades que antes eran importantes para ti. También si sientes que has intentado resolver el problema por tu cuenta, has leído, visto videos, escuchado podcasts y aún así las dificultades continúan o incluso quizás empeoran. Otra señal importante es cuando tus estrategias para afrontar el malestar empiezan a reducir tu vida. Dejas de salir, evitas conversaciones, renuncias a oportunidades, te aíslas o modificas constantemente tu rutina para escapar de aquello que te genera ansiedad. Y por supuesto, si experimentas pensamientos de desesperanza intensa, deseos de hacerte daño o sientes que ya no puedes manejar la situación por ti mismo, es fundamental buscar ayuda profesional lo antes posible y apoyarte también en personas de confianza. Pedir ayuda no significa que hayas fallado, significa que reconoces que algunos problemas se resuelven mejor acompañado que en soledad. Si este video logra que la próxima vez que veas contenido sobre salud mental te hagas una pregunta más, cuestiones una afirmación demasiado simple o decidas convertir el aprendizaje en una acción concreta, entonces habrá cumplido su propósito. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me gustaría conocer tu opinión, así que cuéntamela en los comentarios e iniciemos la conversación. También puedes decirme qué otros temas te gustaría que exploráramos en próximos episodios. Si este contenido te resultó útil, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y ayudar a que este espacio siga creciendo. Soy Omar Ojeda, soy psicólogo y este es un espacio para cuidar tu salud mental y alcanzar tu bienestar. Nos vemos en el próximo episodio.